SER Podcast. Parece una cosa obvia, pero la justicia, para que funcione, debe ser justa. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en medicina, ese criterio de justicia, ese criterio de lo justo, no es objetivo. No es como observar unos valores para determinar si un paciente tiene o no el colesterol alto, sino que depende muchas veces de la percepción, del criterio humano. La prueba de esta subjetividad la encontramos en la sentencia que hoy hemos conocido contra el fiscal general del Estado. Resulta que 5 magistrados del Supremo no tienen ninguna duda de que Álvaro García Ortiz o filtró a la SER o autorizó que se filtrara el correo del abogado del novio de Ayuso. Pero es que además también están convencidos de que fue un delito la difusión de aquella nota de prensa para desmentir el bulo del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, porque no lo olvidemos. Todo esto tiene su origen en un bulo propagado por la mano derecha de Ayuso para proteger a lo que ella misma denomina un ciudadano particular. En cualquier caso, esto es lo que consideran 5 jueces del Supremo, pero es que hay otras 2 magistradas de ese mismo tribunal que lo ven de una manera radicalmente distinta. De hecho, dicen que la sentencia de sus compañeros es, y esto es literal, una mera sospecha que se decanta entre las varias opciones posibles por la más perjudicial para Álvaro García Ortiz. Es decir, no se ha conseguido la unanimidad en una sentencia que es de extrema relevancia, en una sentencia histórica. Pero es que más allá de esto, más allá de que unos vean un coche donde otros ven una pelota, lo preocupante es que hoy buena parte de la ciudadanía sigue sin entender los motivos que justifican la condena a García Ortiz. Una ciudadanía que se queda pues con la sensación de que la justicia ha sido por lo menos un poco arbitraria, de que no ha sido justa. Y claro, todos deberíamos tener en cuenta que cuando eso pasa y cuando la pugna política daña también la credibilidad de las instituciones, lo que se está debilitando no es un partido u otro, sino a uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Hoy vamos a analizar esta sentencia histórica desde todos los puntos de vista con Esther Palomera. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pablo. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Fernando Garea, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? Ahora son las 10:02, son las 9:02 en Canarias y empezamos con una noticia que acabamos de conocer esta misma noche. Enseguida vamos con todo el análisis. Y es que Zelensky se abre a convocar elecciones en Ucrania por primera vez desde que empezó la guerra. Lo hace entre las presiones de Trump, que hoy mismo ha acusado al presidente ucraniano de utilizar la guerra para continuar en el poder. Pues bien, desde Roma, y tras reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Zelensky ha dicho esto. Тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. І я особисто маю на це волю і готовий. Ha dicho que está listo para convocar elecciones, que lo va a hacer en un plazo de entre 60 y 90 días, pero ha puesto una condición: que se garantice la seguridad para que la gente vote en plena guerra con Rusia, y para eso ha apelado directamente a Trump. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo veremos y lo comentaremos. Pero como decíamos, casi 3 semanas después ya sabemos por qué ha sido condenado el fiscal general del Estado. Y como es muy fácil perderse, vamos a ir desgranando por partes esta sentencia con el redactor de Tribunales de la SER, Pedro Jiménez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque el Supremo considera aprobado que Álvaro García Ortiz o filtró o autorizó la filtración del correo del novio de Ayuso, pero es que también lo condena por la nota de prensa con la que la Fiscalía desmintió el bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, precisamente para desprestigiar a García Ortiz y para quitar hierro al presunto delito fiscal cometido por la pareja de Ayuso. Pedro, vamos por partes. Lo primero, la gran duda que teníamos estos días, es decir, ¿qué pruebas aporta el tribunal para condenar al fiscal general? ¿Por qué no tiene dudas de que él por lo menos autorizó la filtración de ese correo? Pues el Supremo, por mayoría de 5 magistrados, sostiene que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en unidad de acción al filtrar a la SER el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y también al emitir una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. Según la sentencia, esa nota consolida y oficializa la filtración que se inició con el correo y reprocha a García Ortiz que respondiera a una noticia falsa con la comisión de un delito, ya que con su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva de los datos confidenciales que conoce por razón del cargo. La resolución considera que no existe una explicación alternativa razonable para pensar que él no fuera el responsable y se agarra a lo que llama cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. La prisa por recabar los correos que tuvo, el reducido número de personas que los conocían, el borrado en su teléfono, que se negara
para contestar a las preguntas de las acusaciones, el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra y la llamada perdida que le hizo al periodista de la SER, que publicó el documento con la confesión. Esa llamada nunca respondida de nuestro compañero es otro indicio, porque dice la mayoría de la sala es sugerente de una comunicación inicial indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas. Vamos, que sitúa todo de elementos. Pues esto, tenía mucha prisa por sacar la nota de prensa, no contestó en el juicio a las acusaciones, hubo una llamada, pues con todo esto tiene que ser él. Viene a decir esto. Sabíamos, Pedro, que la sentencia no había sido unánime, sabíamos que dos magistradas no estaban de acuerdo con la condena. En el voto particular que han hecho afirman que no hay ninguna prueba contra García Ortiz y que la difusión de la nota de prensa no es un delito. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo muestran su absoluta discrepancia, porque no hay indicios de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico y que la nota de prensa, dicen, no es delictiva, porque lo contrario habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella el prestigio de la institución. Todos esos datos que se dan en esa nota de prensa, añade, ya se habían difundido y eran de público conocimiento. En el voto particular sostienen que la propia confidencialidad había sido renunciada por el propio novio de Ayuso y por su abogado, compartiendo los correos con el jefe de gabinete de la presidenta regional y con un abogado del Estado ajeno a la causa. Polo y Ferrer, a diferencia de sus colegas, Pablo, ponen en valor el testimonio de los periodistas porque resultan creíbles por su contundencia, por no incurrir en contradicciones, y afean a sus colegas que usen como indicio esa llamada de la que hablábamos antes del periodista de la SAER, esa llamada perdida. Dicen que la sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha que se decanta entre las varias opciones igualmente posibles por la más perjudicial para García Ortiz. Pues ahora seguimos profundizando en todo esto, Pedro, porque hay muchos argumentos, muchas cuestiones que has dejado encima de la mesa, pero vamos a buscar ya el primer análisis. Voy a empezar contigo, Esther Palomera. ¿Tú cómo valoras esta sentencia ahora que conocemos los argumentos, el porqué de esta condena a Álvaro García Ortiz? Pues a mí me parece que es una sentencia que, no por esperada, es bastante sorprendente por cómo argumenta la condena. Me parece que, a pesar de lo que dice la sentencia, yo no veo, desde mi punto de vista, un cuadro probatorio ni sólido, ni coherente, ni concluyente. Creo que a partir de ahora queda inaugurado un nuevo sujeto penal para la jurisprudencia española, que son los entornos. No sabemos quiénes son los entornos, pero pueden ser materia de condena, de una condena, como hemos visto esta tarde en el caso del fiscal general del Estado. Y creo que el tribunal lo que ha ido es contradiciéndose a sí mismo para construir una sentencia que, desde mi punto de vista, estaba tomada desde hace mucho tiempo. ¿Lo ves igual, Manuel? Sí. Básicamente es una sentencia, a mí me recuerda al chiste de Gila, ¿no? Aquel de alguien ha matado a alguien, ¿no? Que fue como Gila descubrió que Jack el Destripador era el asesino, ¿no? Porque en el hotel lo veía por el pasillo y le decía, alguien ha matado a alguien, y al final el Destripador se rindió. Bueno, esto es lo mismo. Quiero decir, dicen que hay alguien que ha filtrado al hacer, pero ese alguien no está identificado. Eso sí, no saben quién es, pero sí que saben que García Ortiz le dio, porque fue con su conocimiento, por lo tanto le dio la orden de filtrar. Bueno, quiero decir, si no estuviésemos hablando de una cuestión tan seria, pues sería pues lo que es, algo completamente disparatado que causaría gracia, pues un chiste. Esta sentencia es un chiste malo y con unas consecuencias terribles, ¿no? Algunos de los argumentos, bueno, le habéis llamado argumentos, es una generosidad por vuestra parte enorme, ¿no? Que os honra. Las prisas, que actuó con prisa, bueno, pues tendrán que establecer un cuadro probatorio a partir de ahora para que los magistrados sepan cuántos minutos tienen que solicitar o cuántas horas es prisa, no prisa. No, para prisas desde el tribunal para condenar y para sacar el fallo antes de la no argumentación, ni te cuento. Pues que todas las explicaciones son de este tenor, ¿no? Que no hacían falta los correos para desmentir el bulo. Ah, bueno, ¿qué querían que hiciese? La nota por aproximación. Pues digo yo que si alguien se toma en serio dar una versión lo más fidedigna posible para desmentir un bulo, pues tendrá que tener los elementos que hay sobre la mesa, analizarlos para ser lo más fiel posible. Bueno, imagino que entraremos luego en otros detalles, ¿no? Pero calificar el comportamiento de Lastra de leal, pues es que, en fin, es directamente disparatado, ¿no? Almudena Lastra, la fiscal,
que desde el día 1 le ha hecho la cama al fiscal general, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Es todo así. Es que no hay por dónde cogerlo. La nota de prensa, ¿no? Bueno, la nota de prensa. La nota de prensa, que no era materia de la investigación y sin embargo se considera un elemento probatorio para la comisión del delito. Joaquín Urías aquí lo que nos decía es, la sensación que tenía él, el exletrado del Constitucional, es: se le ha condenado finalmente por la nota de prensa porque si el Constitucional acaba dictaminando que se han incumplido derechos fundamentales, en este caso la presunción de inocencia, podrán decir, bueno, a lo mejor no estaba acabado de probar esto, pero lo de la nota sí, porque lo admitió el propio fiscal general. Y es la teoría que tenía, insisto, Joaquín Urías. No sé, Fernando Garea, si tú también compartes esta sorpresa, escepticismo, distancia respecto a esta sentencia. Primero, mi vaticinio es que el Tribunal Constitucional lo va a anular, a pesar de que en la sentencia los 5 magistrados se esfuerzan mucho, más que en otras sentencias, en hacer todo un preámbulo de por qué no se afectó a derechos fundamentales del detenido, del condenado. Y yo creo que esto es significativo porque nos vamos hacia otro conflicto en su momento entre el Constitucional y el Supremo, que ya lo hubo con la ley de amnistía y con algunas otras resoluciones. Digo eso para el futuro. Sobre esta resolución, yo, después de haberla leído, mucho más modesta mi opinión que la de Esther o la de Manuel, yo me inclino a estar más de acuerdo con el voto particular de las 2 magistradas, porque efectivamente lo que dicen son 2 cosas básicas que yo me parece más fácil de compartir. Primero, que no hay ninguna prueba sólida de su intervención directa o indirecta. Y segundo, porque no tiene en cuenta lo que a mí me parece fundamental, que son los testimonios de los periodistas que dicen que a ellos no se lo filtró el fiscal general del Estado. Por tanto, me quedo con eso. Y luego, respecto a la sentencia, me genera muchas dudas en qué se apoya esa línea de puntos que va uniendo para llegar a la conclusión a la que llega. Por ejemplo, lo de la nota, ya se ha comentado que efectivamente durante la instrucción fue sacada del procedimiento como elemento incriminatorio, de tal forma que es sorprendente que ahora en la sentencia entre otra vez como un elemento. Y además está también otra de las cosas que rebaten en el voto particular las 2 magistradas, es que si es de dominio público, quizá no se puede entender que se está revelando un secreto que no se puede conocer porque ya se conoce. Yo creo que esa parte es interesante. Me parece también interesante las dudas respecto a utilizar como elemento incriminatorio el borrado, porque supone dar por hecho algo que no sabemos, que quizás sí, que quizá no, y es que entre los elementos que se borró había pruebas incriminatorias para el fiscal. Yo creo que ese es otro elemento de duda que me genera. Me genera duda también lo de que dice, lo de que no hay otra versión alternativa, por una razón muy sencilla, porque como quedó acreditado en el testimonio de los agentes de la UCO, no se investigó cuántas personas de la Fiscalía tuvieron acceso a ese correo y por tanto fueron potenciales filtradores de ese correo. Si no se investiga, no es fácil establecer si hay otra opción alternativa a la del propio fiscal general del Estado. Y luego también me sorprende que no se pondere el testimonio de los periodistas. No se dice en ningún momento que estén falseando su declaración, que estén mintiendo, pero simplemente no se pondera, y eso me parece también sorprendente de esa resolución. Yo creo, Pablo, que aquí lo que ha hecho el Tribunal Supremo es poner en la balanza indicios y contraindicios. Y el contraindicio fundamental es el testimonio de los periodistas, que tiene para la mayoría de 5 magistrados el peso que tiene, y enfrente a otra pluralidad de indicios que sobre los que no hemos entrado en el detalle, pero que hemos ido enumerando. Y para ellos, esos indicios de culpabilidad que excluyen cualquier otra hipótesis razonable en un sentido absolutorio en favor de Álvaro García Ortiz, pues son suficientes para la condena. Es decir, esos indicios para una mayoría de 5 magistrados del Tribunal Supremo superan el índice, el nivel de racionalidad para emitir una sentencia de culpabilidad contra Álvaro García Ortiz, para desvirtuar su presunción de inocencia. Y yo, con los años a mis espaldas que llevo haciendo información judicial, a mí me llama mucho la atención que para el Tribunal Supremo estos indicios hayan sido suficientes para condenar me da igual, al fiscal general o a cualquier otra persona por un asunto en el que no tienes una prueba directa que te vincule con el hecho que tú realmente estás
estás investigando y por qué le estás juzgando, que es la filtración de un correo electrónico. A mí me llama mucho la atención. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención respecto a los periodistas, cuando habla del derecho a mantener la reserva de sus fuentes, lo que dice es que tienen derecho pero no obligación, y afea o justifica esa apreciación en que no hay un desarrollo legislativo del secreto profesional en este país, como si la garantía constitucional del secreto profesional no fuera suficiente para guardar la reserva de las fuentes de los periodistas. Eso me ha llamado también la atención. Y luego hay una cosa, yo creo que hay algo mínimo que debiera de resarcirnos por lo menos a los profesionales de la información, y es que queda absolutamente acreditado, como subraya la sentencia, que es lo único que a mí me ha parecido que es de recibo, que todo esto tiene un origen en una información falsa. En una información falsa publicada por un medio de comunicación o por 3 medios de comunicación que todavía no han reconocido la falsedad de su información. Esther. Y no Hoy han pedido... presumen de ello. Exacto. Hoy presumen de ese bulo, de haberlo difundido y decir, está condenado gracias a esta portada. Pero bueno, queda blanco sobre negro escrito en una sentencia del Supremo que esta información era falsa y que se difundió una información falsa, por lo menos para que cuando pontifiquen sobre que todo esto ha sido gracias a una información de ellos, que sepan que ha sido una información falsa. Dejadme sumar a la conversación a Félix Martín. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. No sé cómo definiría la sentencia que hemos conocido hoy. Mire, lo primero de todo, gracias por dejarme participar. Me han hecho ustedes gran parte del trabajo de lo que tenía que decir. ¿Me va a permitir, Pablo, si usted me lo permite, hacer dos apreciaciones iniciales que creo que son muy importantes en este momento, con su permiso? La primera es un mensaje institucional. La Unión Progresista de Fiscales, y esto lo digo por las cosas que se han dicho estas semanas, ¿no? Siempre hemos sido apasionados defensores de las instituciones del Estado y del orden constitucional. Creemos firmemente en el Estado de Derecho, en la separación de poderes y en el papel de los tribunales. En este orden, creemos que el Tribunal Supremo culmina la jurisdicción en nuestro país, así lo asumimos, así lo respetamos, y sus resoluciones son ejecutivas, obligatorias y forman parte del normal funcionamiento del sistema democrático. Ahora bien, disentir jurídicamente de una sentencia en una democracia no es faltar el respeto a nadie. Al contrario, es ejercer con lealtad el derecho a la crítica jurídica, que es parte esencial de una sociedad libre, plural y madura. Por tanto, que no se vea lo que voy a decir a continuación o lo que vamos diciendo en estos últimos tiempos, ni como una falta de respeto al Tribunal Supremo como institución, ni a ninguno de sus magistrados a título personal. El análisis técnico, jurídico y constitucional que nos lleva a disentir profundamente de la sentencia, de la motivación, de la forma, de lo que han acontecido en estas casi 3 semanas, va porque creemos en las instituciones. Y segunda apreciación, y perdone que me haya alargado con la primera, ¿por qué esto importa a las personas? Mire, yo contaba a mis compañeros que he podido reflexionar mucho estas semanas. El otro día, en el gimnasio, me preguntaba una persona que sabe que yo me dedico a esto, pero ¿esto qué pasa? ¿Esto es de los políticos? No. Esto va de todos. Esto va de que tenemos que garantizar a los ciudadanos que el que se sienta ante un juez, que el proceso será limpio, prudente y con todas las garantías. Y sobre todo, y aquí ya entro con la sentencia, porque nadie tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad sin ninguna duda. Y esto no por probabilidad, sino con una certeza. Por tanto, la justicia no solo tiene que ser justa porque emane del Tribunal Supremo, tiene que parecer justa. Y cuando hay prisas, gestos extraños, decisiones sin explicar o rebaja de los estándares de garantías, porque lo que vemos en esta sentencia, compartiendo todo lo que ustedes han dicho, son una rebaja grave, inexplicable y además que no cumple con las enseñanzas que el propio Supremo nos ha establecido a todos nosotros. Claro que esto afecta a cualquier ciudadano. Lo que más veo, y perdone si me alargo mucho, córteme si me alargo mucho, lo primero que tenemos que decir a la ciudadanía
con sosiego y con responsabilidad, es que se ha vulnerado la presunción de inocencia de un ciudadano que además es fiscal general, porque se ha invertido la carga de la prueba y porque la condena se ha basado en una hipótesis de probabilidad sin más. La carga de la prueba, ¿qué implica? Que la carga de la prueba la tiene que manifestar la acusación, que la culpabilidad debe quedar acreditada con certeza suficiente y que toda duda razonable debe resolverse siempre en favor del acusado. Estas tres cosas que les he dicho, y si quiere vamos repasando el porqué, no se han cumplido en este caso. Y lo tenemos que decir con respeto, pero con contundencia. ¿Hasta qué punto queda entonces hoy dañada la credibilidad, la confianza en la justicia? Mire, nosotros creemos en las instituciones y creemos, España es una democracia madura, avanzada, que tiene resortes suficientes para resolver pues, los problemas o las disfunciones o los errores o los defectos que puede incurrir cualquier tribunal. Por lo tanto, a ver, ¿que esto es grave, que nos preocupa enormemente? Sí, pero nosotros manifestamos nuestra confianza y, mire, el mejor homenaje que UPF puede rendir a un hombre inocente, y lo digo ahora después de haber leído la sentencia, que va a responder porque le corresponde como ciudadano, por respetar la jurisdicción, la sentencia del Supremo por un delito que no ha cometido, es creer en el sistema de garantías del que nos hemos dotado. Garantías en España y en el modelo europeo al que pertenecemos. Por tanto, nuestro mejor homenaje, y también porque quiero dar un mensaje, queremos dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, de confianza, de sosiego, es apoyar al fiscal general en los medios procesales que adopte para combatir jurídicamente esta sentencia y además asumir una bandera del reformismo. Todo esto implica que es necesario hacer reformas procesales para corregir desequilibrios sistémicos, que esto sí que lo observamos, como se ha evidenciado en este proceso. No es normal que un señor haya tardado, el fiscal general, 19 días en conocer el por qué se le condena. No es normal. No es normal. Entonces, hay muchas cosas. El mensaje que quiero trasladarle, obviamente, ahora si quiere repasamos bastantes de los motivos por los que discrepamos, pero es de confianza en el sistema constitucional del que nos hemos dotado. Es decir, usted me está diciendo, confiamos en que el Tribunal Constitucional dictamine que se han vulnerado derechos del fiscal general del Estado. Mire, no le pongo una traducción de tal tribunal o tal otro, de los medios procesales existentes. Ya sea Europa, ya sea Europa. Confiamos, porque es evidente, lo más evidente es que los estándares de garantías han cambiado, se han reducido. No podemos admitir unas presunciones contra reo. No podemos permitir, y fíjese que aquí les introduzco a ustedes también como periodistas, que se devalúe probatoriamente los testimonios de profesionales de la información que cumplen una función constitucional porque se acojan al secreto profesional. No puede ser. No puede ser. Entonces, todos esos argumentos nos dan de manera sosegada la convicción de que existen mecanismos para corregir lo que entendemos que es un error manifiesto del Tribunal Supremo. Me decía, hay muchos elementos que nos chirrían de esta sentencia, de este error manifiesto que dice usted. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido, el que más le parece inexplicable? Pues mire, son sobre todo la presunción contra el reo en todo momento. Creo que lo dice muy bien el voto particular. En todos los momentos donde el tribunal podía optar por opción A, opción B, cogía la opción peor para el acusado. La peor para el acusado. Entonces, claro, esto es... Y además, otro elemento importante, cuando había el propio Tribunal Supremo, la sentencia dictada, analiza que había otras hipótesis alternativas, pero como el tribunal considera que la suya es la más probable, solo por eso la considera aprobada. Perdón, ¿y por qué no examina las alternativas? ¿Por qué no las descarta probatoriamente? Descártemelas probatoriamente y entonces llegaremos a la convicción de que su opción es la correcta. ¿Qué es lo que nos dice el voto particular? Y luego, fíjese que le quiero hacer otra precisión que nos parece gravísimo. El voto particular lo que nos viene a decir es que esas hipótesis alternativas eran exactamente igual de plausibles que la alternativa que ha defendido el tribunal para la condena. Pero el tribunal dice que no. Dice, no hay ninguna otra hipótesis alternativa.
que nos lleve a pensar que sea otro quien ha filtrado el correo. Eso la sentencia, dice usted. Sí. Sí, pero ¿qué dice el voto particular? Que todas las hipótesis alternativas, como por ejemplo que se hubiera desvelado por el entorno del denunciante, esa alternativa era igualmente posible y no se ha analizado por qué se llega a descartar. Pero fíjese en lo que nos parecía, cuando lo hemos estado analizando los compañeros, dramática. La nota de prensa. La nota de prensa que ha implicado una mutación del objeto del proceso. Esto es otro debate que tenemos que hablar. ¿De qué se ha defendido exactamente el fiscal general? ¿En qué de la filtración, de la nota de prensa, donde están la protección del derecho de defensa? Pero bueno, dejando esto al margen, resulta que para los magistrados que han dictado la sentencia consideran que la nota en sí es delictiva. ¿Y qué dice el voto particular? Dice la nota particular que era la única que lo tengo. No solo no es delictiva, sino que era obligada. Y le leo este párrafo, dice: lo contrario, el no hacer la nota, habría sido dar por válida la afirmación que atacaba con plano de legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ello el prestigio de la institución, y permitir la consiguiente quiebra de la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento. Con lo cual, fíjese, para la ciudadanía, nos encontramos que lo que para unos es un delito, para otros es una obligación del fiscal general. Claro. ¿Ustedes creen que con esto se puede condenar? Pues esta es la gran pregunta que hoy intentamos resolver, intentamos buscar las claves. Lo hemos hecho ahora con Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Gracias por estar en Hora 25. Gracias a ustedes. Que vaya bien, seguiremos buscando voces, seguiremos hablando por ejemplo, con la Asociación de Fiscales, veremos si lo ve del mismo modo, a priori no. Pedro, se está hablando mucho de esa nota de prensa. Durante el juicio se llegó a decir, había quien interpretaba que ya no formaba parte del proceso. Fíjate, tú siempre nos decías, atención, que sí que forma parte, que sí que forma parte. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿De dónde esta confusión? Pues la nota de prensa fue el origen de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pablo, porque fue lo que se presentó dentro de la querella que se interpuso en el alto tribunal madrileño. El problema es que cuando se eleva esa exposición razonada para investigar a Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo, después de que asumiera públicamente la redacción de la nota informativa que se estaba investigando, la sala de admisiones del Tribunal Supremo dijo que aparentemente no era delictiva. Aparentemente. Con lo cual la instrucción echó a andar, pero Ángel Hurtado no terminaba de dejar fuera la nota de prensa a lo largo, en el transcurso de la investigación, y no fue hasta la declaración como investigado del ya exfiscal general del Estado cuando su defensa, el abogado del Estado, se plantó y le dijo al instructor que por lo menos que por favor aclarara qué es lo que se estaba investigando en este sumario, y Ángel Hurtado le respondió que se estaba investigando 3 momentos: la filtración de la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que publicó el diario.es. 2, la filtración del correo electrónico cuyo contenido adelantó la cadena SER con la confesión de los delitos fiscales por parte del comisionista. Y 3, la nota de prensa posterior que se emitió públicamente para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Alberto González Amador. Y eso luego se llevó al auto de apertura de juicio oral de una manera muy, desde luego era de todo menos de una forma clara, Pablo. Porque pero esto no es raro. Si a mí me juzgan, no debería decirme el juez. En el voto particular lo que dice es que la nota no solamente era una opción legal, sino que era la única opción legal. Era la única opción legal y era una obligación. ¿Qué ha pasado en el juicio? Y ahora hilamos con lo de Esther. Lo que ha pasado en el juicio es que, claro, las partes dicen, y lo decía el abogado del Estado y lo decía la Fiscalía, decía, no sabemos si nos tenemos que defender o no nos tenemos que defender de la nota de prensa, pero por si acaso, es decir, ellos siempre planteaban, y las acusaciones pusieron el foco en la nota de prensa porque era lo más fácil de demostrar, pero que era un absurdo porque no había que demostrarlo. Él había reconocido públicamente que había hecho la nota de prensa para desmentir ese bulo. Una nota de prensa que defendió el fiscal general, que defendieron los fiscales que declararon a propuesta del fiscal general e incluso algunos propuestos por las acusaciones, que era una obligación legal porque le corresponde al Ministerio Público emitir información veraz sobre los asuntos de relevancia pública, como
era y cómo ocurría en este caso que afectaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es, artículo 4.5. La nota de prensa ha cumplido una función fundamental en todo el proceso para los que tenían decidido condenar, ¿no? Porque vamos a ver, el proceso se inicia efectivamente en un juzgado de instrucción y es sobre la nota. No se habla del correo electrónico. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica esa versión y realiza una exposición razonada al Supremo, porque estaba aforado el fiscal general ante ese órgano, que es sobre la nota también. Por lo tanto, hasta ese momento la instrucción es sobre la nota. ¿Qué función cumple la nota? Enfocar el procedimiento en García Ortiz, porque realmente, si la investigación hubiese sido sobre el correo, había decenas, si no centenares, de potenciales culpables. Pero al enfocar sobre la nota solo hay uno, que es García Ortiz, que ya cuando el tema estaba en el TSJ de Madrid, dice que la nota, que él asume la responsabilidad. Entonces el Supremo, y antes en las declaraciones del portavoz ante la UPF lo mencionó cuando dijo que había cambiado el objeto del proceso, el Supremo dice, no, aparentemente no es delito. Hombre, han metido el aparentemente, pero no es delito. Lo que sí que puede ser delito, y más allá de esa palabra, todo el auto en el que se admite está enfocado al correo electrónico, lo que sí que puede ser delito es el correo electrónico. Vale, pero es que aquí es donde se produce el juego de trileros, ¿no? Que han utilizado la nota como ¿dónde está la bolita? Que es, ¿vale? Si no es delito y por lo tanto lo que hay que investigar ahora es el correo electrónico, el Supremo tenía que haber devuelto al juzgado de instrucción la causa y decir, investigue todas las opciones de quién pudo ser el que filtró el correo, porque el Supremo no recibió una exposición razonada sobre la filtración del correo, la recibió sobre la nota. Y eso es algo alucinante, porque luego vuelven a, efectivamente, Hurtado en varios autos mantiene la nota ahí, habla de una unidad de acto que se retoma en la sentencia, pero el gran trile, el gran engaño se produce en ese momento. Tú admites como Supremo que se impute y que se investigue la filtración de un correo, pero realmente a ti te da una exposición razonada sobre una nota, pero esa nota ha sido absolutamente fundamental porque ha centrado el tiro desde el minuto 1 en García Ortiz. Y no podían centrarlo de ninguna otra forma, porque con el correo electrónico no había forma de centrarlo en García Ortiz. Fernando. Claro, el razonamiento de los 5 magistrados, la nota les sirve para reforzar esa línea de puntos de las que hablábamos antes. Es decir, si el día antes por la noche el fiscal general del Estado se interesa por el asunto y pide todos los datos, incluso sacando del fútbol a uno de los fiscales, hablando con varios de los responsables, y al día siguiente sale esta nota de la que se ha hecho responsable expresamente el propio fiscal general del Estado, quiere decir que el fiscal general del Estado estaba en esto y, por tanto, es parte de esa filtración. No lo estoy defendiendo, digo por explicar cuál es la argumentación. Y esto efectivamente tiene un elemento importante que explicaba antes el portavoz de la UPF, que es que si tú en el juicio presentas algo que no se puede rebatir ya porque la instrucción ha terminado, hay una indefensión manifiesta de la persona que está sentada en el banquillo. Y esto puede ser una de las causas importantes para el recurso al Tribunal Constitucional. Hay que recordar que en teoría, aunque esas líneas se mueven a veces, el Tribunal Constitucional no puede entrar en la apreciación de las pruebas ni en algunas de las cosas que a nosotros nos puede parecer mal, sino que tiene que ir exclusivamente al amparo de vulneración de derechos fundamentales. Y este es uno de los que, en mi opinión, bueno, además de, y esto siento decirlo, pero es así, además de la mayoría progresista que hay en el Tribunal Constitucional, que es claro que esta sentencia va a ser anulada, entre otras cosas. ¿Sabes quién no lo pero yo quiero? Pero no es, a mí me parece que no es ningún consuelo. Quiero decir, está bien y seguramente... No solo pretendía explicar. Bien, no, al fiscal general del Estado se alegrará mucho de que el Tribunal Constitucional dé por vulnerados sus derechos fundamentales, pero por el camino se ha destruido la carrera
de un fiscal general del Estado. Y probable, es una reflexión que hago en voz alta, porque efectivamente el portavoz de la UPF nos decía, bueno, quiero lanzar un mensaje de respeto institucional y sobre todo decir que la gente tiene que confiar en los procedimientos judiciales limpios, prudentes y con garantías. Hombre, después de esto yo creo que los ciudadanos tienen un motivo menos para creer en los procesos limpios, prudentes y con garantías. ¿Qué se ha roto hoy, Esther? Yo creo que se ha roto la confianza en el Estado de Derecho. Porque si un Tribunal Supremo es capaz de dictar una sentencia como la que ha dictado contra el fiscal general del Estado sin pruebas suficientes para condenarle por la vulneración de datos reservados, cualquier ciudadano se puede encontrar con una situación de indefensión tremenda ante cualquier tribunal. Pero yo creo que le estamos buscando 3 pies al gato, ¿no? Y cuando tú llevas un asunto al Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de derechos fundamentales, aquí, yo vuelvo a mi reflexión inicial. Hay un derecho fundamental a la presunción de inocencia, es decir, todos somos inocentes. Entonces, quiero decir, no hay que buscarle 3 pies al gato. O sea, uno de los argumentos fundamentales y sobre los que tendrá que pronunciarse el fiscal general, el Tribunal Constitucional, es si con esos indicios es suficiente para condenar a una persona por un delito porque es verdad que la propia sentencia reconoce que él, por sí mismo o a través de un tercero, porque no tiene prueba ninguna que pueda vincular más que indicios, coincidencias temporales, borrado de teléfono y, como ha dicho el fiscal de la UPF, porque coges de todas las posibilidades la que más perjudica al reo, ¿no? Pedro es un optimista. Después de la sentencia de hoy dice que no hay que buscarle 3 pies al gato, no hay que buscarle 9 o 15. Me refiero de cara, al derecho al recurso de amparo, ¿no? Yo comparto con Fernando que obviamente el tema de la nota del trilerismo es uno de los elementos que seguro que utiliza García Ortiz ante el Constitucional. Para mí hay otro que es todavía más claro, que es el registro y el clonado de los móviles, ¿no? Que unos señores magistrados... Eso también se justifica en la sentencia. Por eso voy a eso, que argumenten además, como dijo la UCO, que no podían clonar solo los días previos a la filtración y que por eso tuvieron que clonar 8 meses del móvil del fiscal general. De todo un fiscal general. Con Con todo el contenido que hay en el móvil de un fiscal general. Un señor que pase por la calle. O sea, que la UCO no puede clonar solo unas semanas y tiene que clonar siempre 8 meses. O sea, a partir de ahora, sea lo que sea, siempre van a clonar 8 meses. Oiga, es que es un insulto a la inteligencia de la gente. Pues lo ha avalado. Ha avalado eso. Bueno. Y a mí me parece realmente, desde el punto de vista de vulneración de derecho, brutal. Y ese es el pie 15. 15 del gato. Como hay tantas cosas que yo creo que el oyente puede estar pensando, pero es que no estoy entendiendo qué está pasando. Ni el oyente ni nadie. Habrá gente que seguro que sí, porque los que condenaron a Álvaro García Ortiz antes del juicio, hoy dicen, claro, está muy bien argumentado. Claro. Es decir, yo creo que tenemos un momento social en el que vivimos en burbujas, porque yo, por ejemplo, escuchaba antes de la sentencia a medios conservadores y tú escuchabas a sus analistas y todos decían, ¿cómo no va a acabar condenado Álvaro García Ortiz? Lo tenían clarísimo y veía una porra, era en Telemadrid, y de los 5 tertulianos, los 5 decían condenado y no tenían duda. Y pensabas, pero ¿qué están viendo ellos? Bueno, es quien ha dado un salto ya cualitativo y ya han condenado al presidente del gobierno, ¿no? Claro, Miguel Ángel Rodríguez, a eso iba, luego vamos a lo político, pero jefe de gabinete de Ayuso, un cargo público, pagamos su sueldo entre todos, dice a Pedro Sánchez, estás hundido, eres un dictador, hoy tendría que caer tu gobierno, solo hay que ver tu cara, Ayuso te gana de largo, tú no puedes salir a la calle, a ella la admiran, tú y tu familia y tus adjuntos vais pa'lante. Que luego vamos a resolver esto, vamos a comentarlo, pero en fin, ya denota lo que denota. Pero Pedro decía, hay muchas dudas. ¿A qué hora se escribió ese tuit? No, lo digo completamente. No, es de esta tarde. Bueno, si es después de comer, claro. Ya... No, te quería decir, Pedro, porque claro, durante el juicio decíamos, hay centenares de personas, habíamos escuchado mucho, que han tenido acceso a ese correo junto con el fiscal general del Estado. Hoy dicen,
vamos, todos los indicios llevan, la única versión que tiene más o menos sentido es que haya sido él quien lo ha filtrado. Si había centenares de personas con acceso a ese correo, ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Qué ha pasado con esa hipótesis, con ese marco? Lo que ha pasado es que el Supremo no se lo cree. Lo no reduce se cree todo a un número muy reducido de personas y todos de una manera o de otra, exceptuando el entorno de Alberto González Amador, naturalmente, pues tenían relación de dependencia respecto del fiscal general. Es más, la sentencia dice que de ser cierto que centenares de personas habían tenido acceso a esa información reservada, estaríamos ante un funcionamiento anómalo de la Fiscalía y reprochan a las defensas que no llamarán a ningún testigo que corroborara ese argumento. Por no creerse, Pablo, no se cree ni siquiera que al correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos al que se envió la confesión el abogado de Alberto González Amador, recordemos, lo envió a un mail genérico, tuvieran acceso una pluralidad de fiscales, porque el primer fiscal que investigó al novio de Ayuso por fraude fiscal, Julián Salto, declaró que él no podía acceder a esa cuenta. Y es verdad que lo hemos comentado aquí en la mesa, que hay muchas líneas de investigación que no se han investigado. Y ahí es un poco también el pez que se muerde la cola, porque igual que el juez Ángel Hurtado o en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se han abierto esas líneas de investigación, tampoco la defensa del fiscal lo ha propuesto como prueba de descargo. Es decir, el correo electrónico se envía también a un abogado del Estado completamente ajeno a la causa, amigo del abogado de Alberto González Amador. Pues ni unos ni otros lo citan a declarar. La fiscal jefa de Delitos Económicos, Birna Alonso, que se lo mandan al correo electrónico suyo personal, la confesión de Alberto González Amador, tampoco ha sido llamada a declarar, pero ni por investigadores ni por investigados. Claro, hablas con el entorno del investigado y dice, no, ellos tienen que demostrar la culpabilidad. Hablas con el entorno de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y te dicen, joder, que proponga él las pruebas de descargo. Y al final, uno por otro, o sea, la casa sin barrer. Quiere decir que si hay alguien del Supremo que dice eso, hay que devolverlo a la facultad, a primero de Derecho en concreto. Hombre, por favor. Tú discrepas aquí, Fernando. Hombre, yo creo que cuando te estás la culpa jugando... va a ser de que no propusieron un testigo más o menos. Yo no digo que la culpa sea del investigado, pero es verdad que cuando te estás jugando tanto... usas todo lo que está en tus manos para tratar de librarte. Fernando, tú decías, No, hay varias cosas que se han dicho. Insisto en que me parece mucho más sensato el voto particular, pero hay algunas cosas. Primero, antes hemos dejado pasar, técnicamente hay que clonar el móvil completo, y otra cosa es que la UCO, con supervisión del juez, o la UCO directamente, acote luego con qué se queda y el resto lo deseche. Pero técnicamente no se puede. Pero eso es lo que no hizo la UCO. Claro, pero eso es lo que no hizo la UCO. Pero como antes se ha dicho... dicho... Pero lo avala el tribunal. Sí, esa práctica. Y aquí tenemos ejemplos. Ha habido casos de corrupción donde se han entrado en despachos de abogados y han estado 2 días hasta que se han llevado lo que se podían llevar. Y el resto no lo han tocado. Escuchamos a Fernando. Bien, pero como antes se ha dicho, y me parecía que quedaba en el aire, el que la UCO no clonó solo una parte del móvil como tenía que haber hecho, sino que lo hizo todo, es que se clona todo y luego con los datos que tiene es cuando decide o no. Y luego el otro argumento que no recuerdo lo que estábamos... claro, la defensa. Pero la defensa, ¿cómo no va a proponer pruebas que demuestren su inocencia, aunque no lo tenga que demostrar? Pero es parte de la obligación del abogado defensor también, es proponer testigos que puedan, por ejemplo, explicar que hubo más gente. Yo no soy abogado, tú sí, Manuel, y por tanto me estoy metiendo en un terreno, pero no tengo ninguna duda, porque también he hecho tribunales mucho tiempo, que los abogados proponen que declaren testigos que les pueda avalar una coartada o que pueda decir que efectivamente más gente tuvo ese correo. O sea, no es ningún disparate decir que los abogados los tenían que haber propuesto. Pero creemos de verdad que si se hubiera llamado a declarar a la responsable de la unidad, respondo a lo que se ha dicho de la Fiscalía de Delitos Económicos, el fiscal general del Estado hubiera salido absuelto de esta causa. ¿De verdad lo creemos? No, pero a ver, Fernando, que yo no he dicho que sea un disparate que propongan. A ver, es que la misión fundamental del abogado defensor es deshacer la acusación. Yo lo que he dicho que es un disparate es que aquí en un Estado de Derecho tú tienes que proponer demostrar la culpabilidad. Pero el tribunal no propone pruebas ni que vayan testigos, son o el fiscal
o el defensor, o si hay acusaciones en su caso. Que alguien del tribunal, que tú has dicho que era un disparate, que alguien del tribunal dijera eso, que alguien del tribunal dijera ¿y por qué no se propusieron esas pruebas? A mí me parece muy sensato que lo diga, y no entiendo por qué no propuso la defensa también esas pruebas. Vale, pero si eso fue lo que se dedujo, lo que dije, no, es yo por donde iba es por el tema de que tú no tienes que demostrar tu inocencia. Pero deberás pedir que declaren las personas que puedan atestiguar que ese papel lo tenía más gente. Pero vamos a ver, pero es poner el foco en el trabajo simplemente estaba del abogado defensor. Pero bueno, a mí de lo que leyó abogado del Estado, por Pedro, cierto. Del abogado del Estado, que fue el que actuó de abogado defensor, el tema de cuánta gente pudo recibir el correo, efectivamente, Pedro ha leído prácticamente literal la frase de la sentencia, ¿no? Y dice que asumir que ese correo lo podían haber recibido decenas o cientos de personas pondría de manifiesto un funcionamiento anormal de un servicio público. Esto es literal. Y este es el argumento para rechazar esa hipótesis. O sea que no les entra en la cabeza... Es un cómo va a ser eso. Claro, o sea, no les entra en la cabeza, pero esto es literal, que puede haber en España un funcionamiento normal de un servicio público. Y esto es un argumento. Después, Pedro, hay otro tema que es, claro, yo pensaba, a ver, si el fiscal general del Estado ha sido condenado y hay periodistas como Miguel Ángel Campos que dijeron, él no me ha filtrado ese correo electrónico, yo lo tenía antes de que él lo tuviera, ¿por qué ahora esos periodistas, no estoy diciendo que tenga ahora que la justicia actuar contra ellos, pero dices, hombre, siguiendo la lógica, podría ser un falso testimonio? ¿Cómo argumenta el tribunal que no? Bueno, el tribunal no deduce testimonio y, oye, las partes veremos a ver si quieren empezar esa partida, ¿no? Me refiero a las acusaciones. Pero el Tribunal Supremo no lo hace por lo que ha contado antes Esther. Viene a decir que el secreto profesional no está regulado por ley y, por lo tanto, no hay una ley que tú puedas infringir y, por lo tanto, cometer delito. Pero una cosa es esa y otra es mentir. Esto es un deber deontológico, y, por lo tanto, así salvan este escollo, porque luego el tribunal es muy pulcro con los periodistas, dice que fueron veraces en sus afirmaciones, consagra el secreto profesional porque dice que quien cita a sus fuentes, quien revela, a sus fuentes las seca, pero bueno, el testimonio de esos periodistas cede ante esa pluralidad de indicios que hemos mencionado nosotros antes para la mayoría de la sala. Bueno, cede no en todo, porque hay testimonios de periodistas que la sentencia condenatoria compra sin disimulo. Por ejemplo, compara la prudencia profesional que desplegaron los periodistas que declararon en el juicio y que no revelaron el contenido literal del correo electrónico frente, dice, a la precipitación de Álvaro García Ortiz, a esas prisas para recabar los correos y que no dudó, dicen, en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y la Fiscalía. Claro, aquí quien avanza ese correo, ese contenido, quien desmiente con datos fehacientes el bulo publicado por Miguel Ángel Rodríguez en convivencia con otros medios de comunicación, digámoslo, con El Mundo, es Miguel Ángel Campos. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, Pablo, buenas noches. No sé tú tuviste que ir a declarar, tú contaste lo que contaste, dijiste, oye, es que yo desde la tarde ya había visto ese correo, pero no me autorizan hasta las 11 a publicarlo. No fue el fiscal general. No sé cómo te quedas tras leer la sentencia. Bueno, a mí me da la sensación de que al fiscal general del Estado le han aplicado el derecho penal del enemigo, que sus garantías procesales han sido relativizadas e incluso suprimidas, en el caso de la presunción de inocencia, que todas las inferencias, todas las deducciones, el tribunal ante cualquier duda concluye en contra del reo. Y bueno, que no puedes presentar como hecho probatorio la falta de prueba, que también es un derecho inquisitorial, y es lo que también se ha hecho en esta sentencia. Que cualquier sala de un tribunal debe presentarse como neutral, y aquí han ido de la mano de la acusación, han rechazado sin práctica de prueba alguna todas las alternativas razonables para concluir que no existe otra alternativa razonable que no fuera que el fiscal general del Estado lo filtrara, ¿no? Y bueno, se pone en duda la versión de los periodistas y se pone en duda también mi versión, mi relato de hechos en esa circunstancia. Lo que extraña es que no cumplan con su obligación, ahora que os estabais haciendo esa pregunta, que no cumplan la obligación del tribunal
que nos hizo cuando declaramos, nos hizo esa prevención antes de declarar, que esto podía, en caso de no decir la verdad, que actuamos o declaramos bajo juramento, que esto podía tener una consecuencia, y esa consecuencia no es otra que la deducción de testimonio. Pues que lo hagan. Yo conmino al Tribunal Supremo a que lo haga, o que las acusaciones particulares y populares que pidan la deducción de testimonio. ¿Crees que lo hagan? Espero que sí. Espero que lo hagan. Que se deduzca testimonio y que un tribunal distinto, un tribunal ordinario, pues abra una causa por falso testimonio contra los periodistas, incluido a mí mismo, y que veamos si es posible, con la prueba que existe, que se pueda concluir por parte de un juez imparcial que somos mentirosos. ¿Tú en algún momento has tenido la tentación de revelar la fuente? De decir, oiga, es que basta ya, es que la persona que me pasó esto, o la institución, o quien quieras, ¿es esta? No podemos, ese no es el debate. Estamos ante un derecho no solo del periodista, más que un derecho del periodista, estamos ante un derecho del ciudadano a obtener una información veraz. Y eso es lo que protege el anonimato de las fuentes y a las fuentes mismas. Y no podemos revelar la fuente porque el resto de fuentes se caerían como castillos de naipes, y acabaríamos con el periodismo. Y eso yo creo que no debe ser el debate. Lo que el tribunal debe valorar, porque dimos muchos datos los periodistas en nuestra declaración, es si mentimos a lo largo del procedimiento. Una cosa es no revelar la fuente, pero dimos numerosos detalles durante la declaración que en principio tampoco han sido puestos en cuestión. Porque dicen que no está en cuestión en este procedimiento la credibilidad del periodista. Incluso yo conmino a los oyentes a leer la página 161 de esta sentencia, en la que, pues el tribunal, la mayoría condenatoria, pues alude a un pasaje de mi relato para contestar o para realizar una acusación contra el fiscal general, dando verosimilitud a mi relato. Ese momento en el que por la tarde yo he tenido acceso a ese correo electrónico y voy en el taxi. Y eso lo asevera los magistrados en esa página 161 como un hecho probado. Vamos a ver, si ese hecho es cierto, si yo he estado en el taxi y he tenido acceso al contenido de ese correo electrónico, ¿para qué iba a necesitar por la noche que el fiscal general del Estado me filtrara el correo electrónico? Y luego está, perdona Pablo, luego está lo de la llamada de los 4 segundos. Sí. ¿No? Eso, explícalo bien. ¿Qué son esos 4 segundos en los que en teoría tú hablas con el fiscal? Eso es. Vamos a ver, el tribunal sugiere que en esos 4 segundos, en esa llamada de 4 segundos, yo he hablado efectivamente con el fiscal general del Estado y me ha podido filtrar la información. Esa llamada es a las 21:38, 4 segundos. A las 21:38 el fiscal general del Estado todavía no tenía los correos electrónicos, que los recibe a las 21:54. Está sugiriendo el tribunal que en 4 segundos el fiscal general del Estado me filtra una información que no tenía en ese momento. Es mucha capacidad de síntesis y de anticipación, casi de evidencia. Y más allá de todo eso, después el tribunal dice que, pues si no fue en la llamada, pues a lo mejor después, a través de otras vías telemáticas, de WhatsApp, por ejemplo, le filtraría el correo electrónico. Bueno, ni en la fase de instrucción, ni durante el juicio oral, nadie, absolutamente nadie, me pidió, que lo podían haber hecho, como se hace en muchos procedimientos. Oiga, ¿usted tiene algún inconveniente en mostrar sus WhatsApps con el fiscal general del Estado? Le hubiera pedido permiso al presidente del tribunal o al magistrado Ángel Hurtado y me hubiera levantado y le hubiera mostrado mi muro de WhatsApp con el fiscal general del Estado. Y hubieran visto que no había ni WhatsApps con el fiscal general del Estado ni llamadas de WhatsApps. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace? Que tal vez no hicieron esa pregunta lógica, no hicieron esa petición lógica a Miguel Ángel Campos, porque habrían descubierto que efectivamente no había WhatsApp ni llamadas de WhatsApp
y les destruía el relato. Esther, querías... Hola, Miguel Ángel, soy Esther Palomero. Hola, Esther. En la sentencia me ha parecido, aunque es verdad que el tribunal no cuestiona la veracidad de vuestros testimonios y sí reconoce el derecho constitucional a mantener la identidad de vuestras fuentes, sí que me ha parecido entender que hay un ligero reproche a cuando tú, creo, en tu declaración, sitúas a tu fuente de información en la tercera planta de la Fiscalía de Madrid. ¿Es así o no? No, de la Fiscalía de Madrid no, en una tercera planta. En una tercera planta, sí, pero luego hay otro testimonio que es el de José Manuel Romero, que apunta a la Fiscalía de Madrid directamente. Yo no he hablado de la Fiscalía de Madrid, yo simplemente dije... A la tercera planta de un edificio... Una tercera planta. Exacto. A una tercera planta. Pues no hay terceras plantas en edificios en Madrid, hay muchísimas. No estaba haciendo referencia a ninguna fuente en concreto. ¿Pero por qué se reprocha en la sentencia? Bueno, pues insisto, creo que han hecho ese derecho, han aplicado ese derecho penal del enemigo, han ido atacando, en lugar de permanecer neutrales como sala, lo que han ido haciendo es destruir, atacar directamente toda la estrategia de defensa, posicionándose al lado de la acusación. No han actuado como un tribunal neutral. Y es algo muy triste y tremendamente peligroso. Yo creo que Miguel Ángel aquí es bastante polite y entiendo que lo sea, pero yo creo que la sentencia lo que quiere decir con eso es que, y no lo creo, lo afirmo, lo que quiere decir con eso es que los periodistas se acogieron en ocasiones parcialmente al secreto profesional. Es decir, dieron los datos que les interesaba y otros datos no. Y esa afirmación la ligas con la que hay un poquito, bueno, no sé si es más adelante o más atrás, cuando dice que, oye, no hay responsabilidad penal si un periodista revela sus fuentes, que eso lo dice también la sentencia. El periodista, si revela sus fuentes, no está incurriendo en responsabilidad legal ni penal, ni muchísimo menos. Entonces, si ligas las dos afirmaciones, pues bueno, pues es un poco blanco y en botella, ¿no? Yo creo. Pero es que vamos a ver, pero es que se esté poniendo en cuestión el derecho al secreto profesional del periodista por parte del Tribunal Supremo. ¿Acaso se pone en cuestión el derecho a difundir una información falsa? Se pone en cuestión el derecho al secreto profesional de los médicos, de las relaciones médico-paciente, de las relaciones de las relaciones entre un abogado y su cliente, o entre dos abogados. Eso, por supuesto, que no se pone en cuestión, pero aquí sí que se pone en cuestión el derecho al secreto profesional. Se ha juzgado, en cierta manera, también al periodismo en este juicio. Yo creo que de todas las partes, con argumentación, digamos, complicada, por decirlo suavemente, de la sentencia, la más complicada es la que se refiere a los periodistas, porque además pasa por varias fases. Hay una fase que incluso llega a reprochar que no se presenten pruebas de lo que se dice en el juicio por parte de los periodistas. Pasa también por el secreto profesional, pero en ningún momento dice que los periodistas no digan la verdad, simplemente no lo pondera, lo cual es muy sorprendente todo eso, pero lo digo también a efectos de esta duda de si se tiene que deducir testimonio o no. Primero, es un delito que es muy extraño. No, si no estoy justificando, lo sé, es Fernando. Es muy extraño que se deduzca testimonio en un tribunal por falso testimonio en un juicio. No, pero es lo que dices, Fernando. Sí, cuidado con lo que estás diciendo, que es absolutamente cierto. Lo que dices es que se está invirtiendo la carga de la prueba. Sí, bueno, directamente. Por eso digo que es de las partes más complicadas y, en mi opinión, más insostenibles. E insisto que es un delito que es muy raro que de un juicio se deduzca testimonio de alguien, porque existe la subjetividad, existe la visión distinta de un procedimiento, y es muy raro, y en este caso no va a ocurrir. Pero, utilizando una frase que ha dicho antes el fiscal, el portavoz de la UPF, pero referido al resto de ciudadanos, esto de va de todos. Yo creo que en el tema de los periodistas va de todos. Yo creo que una de las claves de este juicio para la profesión, pero no para la profesión, sino para el derecho que nosotros asumimos de los ciudadanos y que somos los intermediarios con lo que ocurre y los ciudadanos, es precisamente esta falta de protección que nos queda de
después de esta sentencia. Primero porque cuando haya algún tipo de filtración o publicación que nosotros hacemos cada día, va a haber una duda de las fuentes de si lo van a hacer o no, porque con unas pruebas, digamos, indiciarias es posible condenar a alguien por algo que se haya publicado y que un tribunal puede decir que procede de ahí, además ya con una jurisprudencia que procede del Tribunal Supremo. Por tanto, es una situación complicada en la que tenemos que darle una vuelta. Parece también endogámico y no lo es. De lo que estamos hablando es de un derecho ciudadano a conocer la verdad. No sé si habéis notado ya vosotros esto que comenta Fernando, es decir, que una fuente de repente deja de contestar, ya no coge el teléfono, ya no contesta WhatsApp, de repente veis que, yo eso sí que lo he visto en gente, como borran de repente mensajes, el borrado automático de WhatsApp. Eso muchos dirigentes políticos, mucha gente del ámbito incluso periodístico lo está haciendo. ¿Notáis que os cuesta más acceder a una información veraz como consecuencia de este proceso? Bueno, no sé si es tan inmediato, pero desde luego hay un proceso en el que además, insisto, hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo para sostenerlo que puede hacer más difícil nuestro trabajo, pero como tú dices, no es un tema endogámico, sino que es un tema que afecta a los ciudadanos el derecho a recibir información y que nosotros somos, digamos, intermediarios para hacerlo llegar, y que ahora sí que puede haber una discusión sobre cómo tratar las fuentes, si alguien te lo cuenta o no, si alguien te lo filtra, qué responsabilidad tienes, hasta dónde puedes proteger tu secreto profesional. Espero que, por cierto, esto sirva para que el gobierno se guarde en un cajón el proyecto de ley que tiene de secreto profesional, está que desde mi punto de vista era bastante pernicioso y fue una idea absurda de alguien que se le ocurrió que lo tenía que hacer. No, sí está en un cajón. Yo sí me he encontrado, no sé si por exceso de celo, pero desde que empezó el procesamiento del fiscal general del Estado, recuerdo una conversación muy concreta con una fuente de información a la que yo le pedí un documento que acreditara algo que me estaba contando y me dijo, sí, hombre, yo no me quiero ver sentado en un banquillo como el fiscal general del Estado. Consecuencias. Miguel Ángel Campos, gracias y un abrazo grande. A vosotros, amigo. Y damos la bienvenida hasta ahora a los oyentes de Carrusel en esta edición especial de Hora 25, donde estamos analizando la histórica condena al fiscal general del Estado, un análisis que estamos haciendo con Esther Palomera. Saludamos a Esther para los oyentes que estaban con el fútbol, que hay de todo en este mundo, Esther. Hay de todo, Pablo. Hay gente que no nos estaba escuchando. Fernando Garea, aunque parezca mentira. ¿Qué tal? Buenas noches. Que se estaban ahí siguiendo la retransmisión. Manuel Rico, mucho mejor lo nuestro. Buenas noches. Bueno, hombre, mejor, no, como mínimo igual. Como no mínimo digo igual. yo. Está por aquí Carreño Casentía, de por lo menos igual. Hola, yo creo que mucho mejor lo vuestro, pero lo nuestro no estaba mal. Bueno, nuestro. Ahora vamos contigo, Carreño. Nos vamos a poner serios porque nos llega noticia de última hora que nos llega desde Andalucía. Saben, tenemos novedades sobre el crimen del niño de 4 años al que encontraron la semana pasada muerto en una playa de Garrucha, en Almería. Es terrible lo que les vamos a contar. La investigación apunta a que la pareja de la madre violó al menor, violó al pequeño y le pegó hasta matarle. Según el auto del juez, ella vio agonizar a su hijo en su casa sin hacer nada y después ocultaron el cadáver en un antiguo búnker. Es que pone los pelos de punta. Redacción en Andalucía, Jaime Navarro. La investigación sobre la muerte del pequeño Lucas, el niño de 4 años hallado sin vida en una playa de Garrucha, en Almería, revela un caso de extrema violencia y posible participación de ambos adultos. Según el auto judicial al que ha tenido acceso la agencia EFE, la pareja de la madre habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte. La Guardia Civil sostiene que los malos tratos eran habituales y que en una ocasión anterior llegó a fracturarle un hueso del brazo. El juez apunta además a que la madre conocía esos episodios de violencia y que incluso pudo presenciar parte de la agresión mortal. El auto recoge mensajes en los que ella misma se atribuiría algún tipo de participación y detalla que ambos habrían trasladado el cuerpo del niño hasta un antiguo búnker en la playa, donde lo abandonaron. La autopsia preliminar confirma que Lucas murió por un shock hipovolémico, un desgarro hepático y un politraumatismo abdominal. Es durísimo. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos espera mañana a nivel de tiempo? Pues tenemos que recomendar de nuevo la ropa para la lluvia, no en todo el país. De hecho, hasta el mediodía, primeras horas de la tarde, como pasa ahora mismo, lloverá sobre todo en el Cantábrico más oriental, especialmente en el País Vasco, en el Alto Ebro, también en la Cordillera Cantábrica en su vertiente sur, en Extremadura, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Aquí en Andalucía, sobre todo en provincias como Huelva, Sevilla, Córdoba, incluso Cádiz y Málaga, chubascos hasta bien entrada la jornada de mañana. En cambio, en el Mediterráneo, más sol que nubes,
nubes con ambiente todavía suave. De hecho, va a refrescar un poco donde va a llover, pero en la mayor parte del país continuaremos con temperaturas poco invernales y en Canarias durante la tarde algunos chubascos intensos. Gracias, Carboy. Manu Carreño, en la Champions, ¿más nubes o más soles? Ha habido soles, sí. Ha empezado con chaparrón en los dos sitios, porque ha empezado perdiendo el Atlético de Madrid, se adelantaba el PSV en Eindhoven, pero luego se han llegado a poner 1-3, y aunque el PSV ha marcado el 2-3 y ha estado a punto de lograr el empate, pero el Atlético ha aguantado bien. Ha marcado Julián Álvarez, que ya tocaba también fuera de casa, desde agosto que no lo hacía el argentino, fuera de casa. Así que victoria 2-3 importante para los del Cholo. Y el Barça ha empezado perdiendo en casa también contra el Eintracht de Frankfurt, 0-1, pero al final han dado la vuelta con 2 goles de Koundé empezando la segunda parte. Fíjate. Así que victoria también del Barça por 2-1. En la Champions femenina ha ganado el Madrid 2-0 al Wolfsburgo, y para mañana, luego estaremos muy pendientes también, la previa de ese Real Madrid-Manchester City. Luego escucharemos a Guardiola, que ha estado sembrado cuando le han dicho lo que le recomendaría a Xabi Alonso. Luego lo escuchamos. Sí, ha estado bien. Es que hay tema. A partir de 1:30 en el larguero. Gracias, Manu. A ti, chao. Hasta ahora. Manuel Jamois, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Tú, entre la sentencia y la Champions, la sentencia. ¿Has elegido la sentencia? La sentencia, sí. El miércoles por la noche a lo mejor elijo otra cosa. De momento la sentencia. ¿Alguna serie? ¿Alguna? No, de momento la sentencia, porque al final todo esto, cuando no hay pruebas, cuando todo se razona con indicios, que sí hay, todo termina basándose en algo muy sencillo, que es creer o no creer. Siempre, pero en los juicios, en nuestra vida, en nuestros pleitos personales, en todo. ¿Cuántas veces a lo largo del día tenemos que creer a uno o a otro cuando no tenemos una prueba fehaciente a la que agarrarnos? Esto es así. Hay algo más también de la sentencia, y muy sencillo. Si tenemos que creer o no creer, generalmente tendemos a no creer a quien no está en nuestra frecuencia, quien nos cae un poco mejor, quien está más alineado políticamente, quien nos puede beneficiar. Estas cosas también pasan en nuestro día a día. Generalmente, si todo termina dependiendo de algo tan humano y tan falible como eso, en un juicio tan delicado o en un juicio, lo normal es absolver. Generalmente tienes que absolver. Lo normal. Pero no hay que olvidar que aquí no ha habido nada normal, incluyendo la difusión de esa nota de prensa. Ojo, que más allá de que sea delito o no, normal no fue. También hay que decirlo. Dicho esto, el juicio, no digamos la sentencia, es una enorme victoria, y me explico, de las noticias falsas. Porque tú puedes considerar culpable o no culpable al fiscal general del Estado, pero no puedes negar que estamos aquí por la difusión de un bulo, por la difusión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre la supuesta oferta de la Fiscalía González Amador. Y en ese escenario empezó el festival, en una trola y en la reacción a esa trola. Y eso no justifica la comisión de un delito, si lo hubo, no lo justifica. Pero enseña muchísimo sobre comunicación política, enseña mucho sobre una narrativa que ya desacomplejadamente se funda en la mentira y consigue objetivos a través de ella. Efectivamente, lo que enseña no es muy gratificante, no es muy edificante. Manuel Jabois, cuídate. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y se lo pueden imaginar, 11:09, 19 en Canarias, las reacciones políticas a esta sentencia contra el fiscal general del Estado no se mueven de lo previsto. Por un lado tenemos al gobierno, que de alguna forma se burla de ella, la compara con un guión de Hollywood, y después tenemos a los socios de investidura, que también son muy críticos con los argumentos que ha puesto encima de la mesa el Supremo. En el otro lado de la balanza, pues se lo pueden imaginar, era previsible, el Partido Popular. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Un PP que tira de hipérbole, que va mucho más allá de la sentencia y que acusa a Sánchez, le acusa sin pruebas, de haber ordenado esa filtración. El presidente del gobierno mantiene su defensa cerrada a Álvaro García Ortiz y arremete contra el PP. ¿Y dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Mientras el ministro Óscar López ha criticado directamente al alto tribunal. Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Creen en el gobierno que es Ayuso quien tiene que pedir disculpas, aunque para la presidenta madrileña la sentencia del Supremo es una victoria. El Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio gobierno, y decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. En el PP vuelven a pedir la dimisión del gobierno por haber defendido al fiscal, pero los socios mantienen el apoyo y creen que la sentencia es injusta. Enrique Santiago, de Sumar, sostiene que el Supremo busca desestabilizar al Ejecutivo. Nos parece que es una sentencia con una intención claramente desestabilizadora, y además no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial. Y para Esquerra Republicana es una muestra más de la politización de la justicia. O sea, es una burrada. Lo que no tienen que hacer es no hacer nada, sino realmente cambiar la ley y cambiar a esa parte del Poder Judicial
que se cree que hace política. Gabriel Rufián, que cree además que Álvaro García Ortiz debería defender su inocencia ante el Constitucional. Esther, ¿quién gana y quién pierde políticamente con esta sentencia? Porque el gobierno había apostado claramente por la inocencia de Álvaro García Ortiz, pero es verdad que ha generado tanta controversia que no sé si incluso así le acaba reforzando. A ver, me vas a decir que te voy a dar una respuesta de manual, pero yo no lo quiero analizar en la clave de quién gana o quién pierde, si gobierno o Pero ha sido oposición. muy político Creo, esto. Sí, claro, ha sido absolutamente político. Incluso la instrucción y la sentencia es política. Pero yo creo que quien pierde es el Estado de Derecho y quien perdemos son los ciudadanos y la falta de credibilidad que en este momento tiene la justicia y los tribunales de justicia, no tengo ninguna duda. Creo que hoy hay menos motivos que ayer para creer en la independencia judicial y desde luego muchos motivos más para preocuparse si uno es sentado en un banquillo sin pruebas suficientes para ser condenado. Y luego me sorprende mucho las declaraciones una vez más, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no entiendo cuál es la línea de puntos que une un buen funcionamiento del Estado de Derecho con una dictadura, que es en la que sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vivimos desde que nos gobierna la izquierda en este país. Vivir en una dictadura donde ha sido condenado el fiscal general del Estado, donde dos secretarios de organización del Partido Socialista han pasado por la cárcel, uno de ellos todavía sigue en prisión, donde la esposa del presidente del gobierno está imputada, donde el hermano del presidente del gobierno está imputado, no sé si tiene mucho que ver con el control de una dictadura férrea como la que nos dibuja la presidenta de la Comunidad de Madrid y en general todo el Partido Popular en los últimos meses. A ver, yo creo que como vivimos cada vez más en burbujas, no va a tener un efecto demasiado potente en la opinión pública. ¿No va a movilizar al electorado de izquierdas? A ver, yo es que creo que el electorado de izquierdas le da una razón, ha sido tan evidente para el electorado de izquierdas, creo, sin ninguna duda, que estaba condenado antes del juicio, reforzará ese elemento, pero para el votante o electorado conservador, que lee prensa conservadora o se informa por medios conservadores, pues es que van a haber confirmado un elemento más de el intento de Sánchez de controlar todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido realmente quien pierde efectivamente es el hecho de que el razonamiento para mí clave es si pueden hacer esto con un fiscal general, ¿qué no pueden hacer con un ciudadano normal, ¿no? Si lo pueden condenar de esta forma, te da un poco de miedo a todo el mundo, claro. Y luego pierde claramente algo que ha mencionado de pasada antes Miguel Ángel Campos y que para lo que nos dedicamos nosotros debería de ser bastante preocupante. Y pierde el derecho a una información veraz, que es el que tienen los ciudadanos. O sea, lo que se ha consolidado es el derecho a informar con trolas y con bulos construidos desde cualquier terminal política, con el apoyo inestimable de sus baterías mediáticas. Fernando. Bueno, efectivamente es una dictadura muy extraña esta en la que vivimos. A ver, yo creo que lo que sí pierde es que nos encontramos, todo está provocado, un desbarajuste institucional enorme desde el Tribunal Supremo que está en discusión, la Fiscalía que además ha hecho que afloren una serie de discrepancias o enfrentamientos internos bastante notables. Creo que también en algunas ocasiones algunos excesos del gobierno a la hora de hablar de las actuaciones del Tribunal Supremo, pues por supuesto el gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene a alguien que utiliza la mentira para hacer política y que se impune a todo lo que hace, me refiero a Miguel Ángel Rodríguez, hasta la UCO el día de la declaración fue un horror en el juicio. O sea, yo creo que hay un desbarajuste institucional por todos lados importante. Quiero pensar, por ser positivos, mirar atrás, y yo que soy mayor que los que estáis aquí en esta mesa, que ha habido momentos en los que han ocurrido cosas parecidas también con el Tribunal Supremo, cuando hubo manifestaciones de la dirección de un partido político, nada menos que el PSOE. Es verdad que no estaba en el gobierno entonces, en la puerta de una cárcel contra una sentencia del Tribunal Supremo que llevó a la cárcel a un ministro y a un secretario de Estado.
Y al final, bueno, la democracia y el Estado tienen sus maneras de regenerarse. También hubo algo parecido cuando el Tribunal Supremo, o incluso yendo más atrás, cuando quisieron procesar a Jordi Pujol por banca catalana hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que al final la democracia es más fuerte que todo eso y espero que salga adelante, pero el lío que nos encontramos es importante y claro, si no fuera porque estamos en un momento en el que cada parte celebra como los hooligans, los goles de su equipo, las resoluciones judiciales según les favorece o no, bueno, habría que ser un poco, hacen un llamamiento a que quienes tienen posibilidad de hacerlo intentarán aflojar un poquito, porque se nos viene otro del que hemos hablado antes, que es el del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, de nuevo con algunos juristas muy concretos que tienen ya una larga tradición personal los dos de contradecirse uno sucesivamente al otro. Déjame sumar a esta conversación a Cristina Dexeus. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es presidenta de la Asociación de Fiscales. No sé qué le diría usted a esos ciudadanos que hoy se pueden sentir un poco desamparados, que no acaban de comprender la sentencia. Algunos, incluso, decía Esther, se ha podido perder una cierta confianza en el sistema judicial. ¿Qué diría ante esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero, no perder de vista que estamos en un procedimiento penal, abstraernos de todo lo que es el ruido mediático, los juicios paralelos y hablar desde un aspecto más técnico de lo que, bueno, pues se ha producido hoy o se ha conocido hoy, ¿no? Que es una sentencia basada en una serie de indicios que están siendo pues estudiados y aportados por el tribunal para conocimiento, desde luego, de la persona enjuiciada, pero para el conocimiento del común de los ciudadanos. Y eso es lo que ha ocurrido. Más allá de eso, pues está el trasfondo político que ha tenido pues el asunto por el motivo por el que se inicia la actuación del fiscal general del Estado. Y eso yo creo que ha emponzoñado mucho y que hace que, bueno, pues pueda haber bandos en un momento determinado, o incluso la apariencia de la existencia de auténticos hooligans, ¿no? Como se decía aquí. Bueno, yo creo que los que estamos acostumbrados a someternos a los tribunales, ¿no? Día sí, día también, en un juicio, en otro y en otro, esto lo soportamos de otra manera, ¿no? Entra dentro de las normas propias de los procedimientos penales, el acudir a veces con acusaciones y que te absuelvan, otras veces ir con absolutorias y que condenen. Y en definitiva, bueno, pues ahí está la valoración de los juristas, en ocasiones basadas en pruebas directas, en otras ocasiones en indicios plurales y sólidos, en ocasiones hay votos particulares y en otras no. Pero ¿le parece bien argumentada esta sentencia en el marco de...? Esto es un devenir normal desde mi punto de vista, sin haber estado, porque no he estado en el juicio ni he conocido las actuaciones. Me parece que se hace un esfuerzo por parte del tribunal, como no podía ser de otra manera, de desgranar todos los indicios existentes, invalidar, por así decirlo, desde el punto de vista de los magistrados, aquella oposición que se hace por parte de la defensa respecto a las pruebas aportadas por la acusación. Es decir, no, mire, no me convence esas pruebas que aporta la defensa porque para mí pues carecen de la relevancia suficiente y al final llego a la conclusión. Y en este caso, pues una conclusión de condena. Nosotros como asociación nunca nos hemos posicionado en este procedimiento, hemos sido estrictamente respetuosos con la presunción de inocencia, con el trabajo de todos los compañeros y de los miembros del tribunal, como no puede ser de otra manera. Y eso es lo que creo que debe de transmitirse a la ciudadanía. Bueno, los profesionales del derecho no estamos haciendo sangre, estamos, bueno, pues, observando, estudiando una resolución judicial que viene del Tribunal Supremo y que ha elaborado una sentencia prolija en su fundamentación para llegar a la condena de Álvaro García Ortiz. Hace un rato, Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, decía:
yo veo, él también decía, hay que confiar en el sistema, hay que confiar en las garantías que todavía tiene el fiscal para poder recurrir. Pero decía, yo en esta sentencia he visto muchas afirmaciones y pocos argumentos. Yo creo que la sentencia está fundamentada, la verdad. Así lo pienso. Respeto también los votos particulares de las dos magistradas, pero son minoritarios. Uh-huh. Y desde luego creo que está fundamentada la resolución. ¿Cree que se van a poder curar estas heridas que se perciben en la propia fiscalía? Teresa Peramato dijo, uno de mis objetivos es coser, volver a coser. ¿Ve factible que esto se consiga? Vamos a ver, yo es que creo que las heridas como tales en la fiscalía pues no se han producido. O sea, es verdad que algunos compañeros han mostrado una adhesión al Álvaro García Ortiz, ciertamente, pero la mayoría de los compañeros hemos sido escrupulosamente respetuosos con el procedimiento y estamos, pues asumiendo la sentencia de condena. Creo que la mayoría de nuestros compañeros no tenían especial interés o inquina para que se condenara al fiscal general del Estado. Ahora bien, pues una sentencia después de la celebración de un juicio con una fundamentación, por tanto una sentencia basada en derecho a condenado, se asume esa condena. Ha sido una época desgraciada, yo creo, para la Fiscalía. Si Álvaro García Ortiz hubiera dimitido, creo que la situación no hubiera tenido esos tintes dramáticos para la reputación de la Fiscalía, porque no hubiera tenido el eco mediático que ha tenido, ni la respuesta por parte de responsables políticos, etcétera, que está teniendo, y por tanto, pues la institución hubiera quedado más resguardada. Uh-huh. Eso, desde luego, sí que considero que hubiera sido lo mejor para proteger a la institución. Pues Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Pedro Jiménez, ¿tú crees que existe esa herida? ¿Tú que conoces bien la Fiscalía? Yo creo que la herida existe y a mí me hubiera gustado también con Cristina Dexeus que, es verdad que ha habido adhesiones al fiscal general, pero no nos olvidemos que una asociación de fiscales ha sido acusación en este caso. O sea, no podemos decir que no ha habido fiscales que hayan ido contra Álvaro García Ortiz, y en el caso de APIFA además ha recurrido sistemáticamente nombramientos de Álvaro García Ortiz, que no ha tenido ni mucho menos un mandato tranquilo. Y luego, cuando al principio de su conversación contigo nos pide en general a la ciudadanía que nos abstengamos de juicios paralelos, hombre, es muy difícil abstraerse de juicios paralelos cuando desde el minuto 1 aquí la expresión pa'lante se ha convertido en sinónimo de condena en este país y la derecha política y judicial la ha validado como tal, el pa'lante, ¿no? Yo creo que tenemos que agradecer todos a Álvaro García Ortiz que no haya dimitido, porque eso es lo que querían con esa operación, que se tuviese que ir por la puerta de atrás, y gracias a que Álvaro García Ortiz no ha dimitido, ha quedado en evidencia que estaba condenado de antemano y hemos podido ver que no en directo, porque el Supremo hasta eso censuró la retransmisión en directo del juicio, pero hemos podido ver cómo se las gastan con lo que Miguel Ángel llamaba el derecho penal del enemigo, ¿no? Fernando, muy breve. Sí, yo creo que es muy evidente que la Fiscalía queda tocada, no solo por lo que hemos visto en los testimonios en el juicio, sino ya antes hay que decir que Álvaro García, cuando llegó al cargo, la Fiscalía, que es una institución muy jerarquizada, no permite, entre comillas, a veces que quienes se pongan al mando sean quienes son fiscales de sala, digamos los coroneles o los generales de la carrera judicial, y él no lo era, y hubo una parte de la carrera que nunca le vio bien, como antes a María José Segarra, que fue la primera de este gobierno. Joaquín Estefanía. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tardado 19 días en hacer pública la sentencia que inhabilita al anterior fiscal del Estado,
le impone una multa y una indemnización a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta tardanza, puente de la Constitución mediante, parece corroborar lo que ya se dijo cuando se conoció el fallo, lo difícil que iba a ser montar una decisión condenatoria atendiendo a lo que se escuchó en el juicio. Este iba en una dirección y la sentencia ha ido en la contraria. Seguimos sin saber de dónde han sacado las pruebas condenatorias los 5 magistrados que han aprobado la sentencia cuando parecía existir una gigantesca contraprueba continuada avalada por las declaraciones de la mayoría de los testigos. La atribución de la filtración al fiscal general o a una persona de su entorno revela falta de exactitud y parece dictada más cerca de la barra de un bar que de una sala del Tribunal Supremo. Será difícil explicar en el Constitucional esa distancia temporal entre el fallo y la sentencia. Habitualmente, un fallo se adelanta a la sentencia cuando ésta va a ser favorable al ciudadano juzgado, cuando es absolutoria para aligerar su sufrimiento y su preocupación. Han pasado 19 días. Resulta que Sabina no se había jubilado. Punto y 25. Pues 19 días y 500 noches. 500 noches. Pedro Jiménez, gracias por ayudarnos a entender esta sentencia. Ha sido un día intenso para ti y para los compañeros de tribunales. Gracias. A ti, Pablo. Y gracias, Manuel Rico, Esther Palomera, Fernando Garea. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.